Bueno, ahora yo creo que sí, hemos tenido unos problemas iniciales y, y no he podido emitir pues, en directo en primera instancia. Vamos a intentar hacerlo ahora. Y, bueno, como os comentaba, y, durante estas semanas de confinamiento, que por cierto espero que estéis todos fenomenal y no estéis teniendo problemas cercanos, voy a dar una serie de workshops, una serie de contenidos adecuados, ¿no? Pues para estudiantes de Derecho, de Máster de Acceso a la Abogacía o jóvenes abogados, para ayudaros a tomar pues, las mejores decisiones y ahora ayudaros a lo largo de vuestra carrera profesional que vais a desarrollar, ¿no? Entonces, en este primer webinar que yo tenía previsto, con el título Cómo elegir bien tu primer despacho de abogados, vamos a tratar eso. Vamos a tratar, oye, pues qué tipo de perfil identificar, qué tipo de perfil tenéis, que sepáis cuáles son vuestras necesidades, que sepáis qué es lo que podéis ofrecer a los despachos, que tengáis bien identificado, oye, pues qué es lo que esos despachos os pueden ofrecer a vosotros. Y bueno, hay un montón de cosas más que os van a servir para poder tomar buenas decisiones. En primer lugar, lo que vamos a hacer es un ejercicio. A mí me gustaría que cogierais todos boli y papel y que en 5 minutos pues desarrolláis una primera prueba que nos va a ayudar a cada uno de nosotros a identificar pues el tipo de abogados que somos o el tipo de abogados que queremos ser, ¿no? Entonces, coge lápiz de papel, boli y papel y responde a las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de estudiante eres? ¿Qué media tienes en el grado y en el máster de acceso a la abogacía? ¿Qué media tienes a lo largo de toda tu licenciatura? ¿Cuál es tu nivel de inglés? ¿Qué tipo de abogacía te gustaría ejercer? ¿Cuánto sacrificio estás dispuesto a hacer para progresar a lo largo de tu carrera? Eh, Como he comentado antes, ¿no? ¿Qué buscas que te ofrezca tu primer despacho de abogados o tu primera empresa, asesoría jurídica de empresa? ¿Qué valor crees que tú puedes aportar a esa empresa y a ese proyecto? Y cómo es de importante para ti el conciliar tu vida laboral y tu vida profesional. Vamos a dejaros unos minutos para que podáis responder a todas estas preguntas y podamos continuar, ¿no? Eh, Creo que está habilitado el que podáis comentar a través del estudio, con lo cual podéis hacer cualquier tipo de comentario que yo iré viendo y lo podemos ir trabajando juntos. ¿De acuerdo? Bueno, si tienes más o menos claro o claras estas preguntas, toca el momento de meterse en materia, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tenemos que ser capaces de respondernos de una forma sincera, es, teniendo en cuenta mis circunstancias profesionales, personales, familiares, ¿qué camino tomar? A día de hoy, lo que ocurre es que hay multitud de opciones y tenemos que ser conscientes de qué abogado somos o qué abogado queremos llegar a ser. Y en base a eso, una vez que tengamos respuesta a esa pregunta, seleccionemos aquellos despachos que mejor se adecúan a lo que nosotros necesitamos, ¿vale? Con lo cual, esa es una primera pregunta que tendríais que tener respondida, que tendríais que poder responder a día de hoy antes de comenzar a hacer los procesos de selección o incluso una vez que ya habéis comenzado a trabajar en un despacho para hacer, ¿no?, vuestros cambios profesionales en el futuro. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es, oye, esta respuesta tenemos que tenerla muy clara para poder tener éxito en los procesos de selección a los que nos presentamos. Es muy importante que sepamos quiénes somos y dónde queremos desarrollar nuestra carrera para tener éxito en esa selección y controlar o gestionar bien las potenciales frustraciones que se puedan ir generando por la toma de malas decisiones. Es muy importante también que sepáis la calidad de vida que vais a tener en los despachos, dependiendo del despacho
en el que os incorporéis y tendréis más o menos conciliación dependiendo también del despacho al que os incorporéis, ya sea a un gran despacho internacional, un gran despacho nacional o despachos boutique o unipersonales incluso, ¿no? De muy pocos abogados. Em, También tenéis que tener muy claro, y esto lo iré comentando en diferentes webinars, ¿no? Pues la tipología de abogados que buscan también las diferentes firmas. Una cosa es lo que yo quiero, cuál es la visión que yo tengo de oye, dónde quiero estar, y otra cosa es qué están buscando esos despachos y si realmente yo cumplo con el perfil de esos despachos. Pues bien, teniendo en cuenta estas cuestiones previas, podemos acceder, ¿no? Y esta es una de las cosas que yo me he ido encontrando en diferentes charlas y formaciones que doy a jóvenes abogados, es oye, que todo el mundo conoce el ABC de los despachos, pero no conoce más allá. Y tampoco se preocupa de hacer una búsqueda más allá, quizá, por ejemplo, de los despachos que van a las ferias de empleo en vuestras universidades y se presentan, ¿no? Dentro del mapa global de despachos internacionales, eh, pues podemos tener opciones tan variadas como Allen & Overy, podemos tener opciones como Freshfield, como Lillaters, como Herbert, como Asus, como Clifford, como DLA. Estos son nombres de despachos internacionales británicos, americanos, muy, muy potentes, a los que más o menos todo el mundo tiene cierto acceso. Pero después tenemos otro tipo de despachos que no son tan conocidos o que no llegan tanto, que también son una muy buena opción, ¿no? Pues por ejemplo, un Jones Day, un Kingwood, un Travers Smith, ¿qué os diría? McFarlane's, por ejemplo, ¿no? Son despachos que no tienen, que a nivel mundial tienen mucho reconocimiento, pero que aquí pues quizás suenan un poco menos. También son opciones que tienes que tener en cuenta. Respecto a los despachos nacionales, que sería también importante que revisaseis para poder aplicar para sus procesos de selección, para que podáis estudiar sus páginas web, cuáles son los equipos, qué es lo que hacen, cuáles son los socios, qué tipo de operaciones gestionan. Son despachos con una exigencia que no es menor a la de los despachos internacionales. Los perfiles que este tipo de despachos exigen son perfiles pues muy, muy potentes y pues que necesitan gente que tenga un nivel de inglés muy alto o suficientemente alto como para poder gestionar las operaciones del día a día, el contacto con los clientes internacionales, que buscan un perfil comercial, además del técnico, eh, donde sí que es cierto que quizá la carga de operaciones internacionales sea menor y muchos de ellos quizá participen a nivel internacional a través de una red, ¿no? Más que tener presencia internacional en diferentes países, están integrados en una red donde reciben, ¿no? los diferentes referrals o leads de operaciones pues a lo mejor de algún otro funcionario que tenga otro sitio o de algún best friend, ¿no? Que tenga en otro país, ¿no? Ejemplos de este tipo de despachos medianos o grandes nacionales, pues tenemos un Andersen, Gómez y Pombo, Cuatro Casas, Pérez Yorca, Garrigues, todos estos seguro que os suenan. También está Uría. Y también tenemos otro tipo de despachos que son muy, muy viables para una primera experiencia profesional, que sería, por ejemplo, pues un Broseta, un Rousseau Costa Durán, RCD, Ontierra, Mónica Hall, Hausas, Arauz y Rueda, Montero Aramburu. Son quizás nombres que si no os cuentan que existen, no sois capaces de llegar hasta ellos y que creo que son muy buenas opciones para que pues podáis iniciar los procesos de selección con ellos y tener vuestras primeras experiencias profesionales, ¿vale? Otra opción que está en el mercado y que pues la gente no se lo plantea en primera instancia son las Big Four. Como sabéis, las Big Four separaron los departamentos de consultoría y auditoría con los departamentos legales, son entidades completamente distintas. A día de hoy encontramos a las principales Big Four con departamentos jurídicos muy potentes, como Deloitte, KPMG, EY o Price, y después tenemos otra opción más allá, que son las denominadas Big Five, ¿vale? ¿Cuáles son las Big Five? Son empresas exactamente iguales a las Big Four, pero que pues acceden quizá a un volumen inferior en facturación, pero hacen exactamente lo mismo. ¿Cuáles son, por ejemplo? Pues Grant Thornton, BDO, Mazars, Auren, Crowe, Hasso ETL, ADAD. Pues ese tipo de empresas que son menos conocidas también son
fantásticas para que tengáis una buena primera experiencia profesional. Oye, quien no entre en una Big Four, que se plantee el ir a una Big Five a la parte legal, ¿vale? Donde va a poder va a tener un buen aprendizaje, una buena escuela, muy buenos clientes y después, con el paso del tiempo, si quiere moverse, podrá dar el salto a las Big Four o algún otro despacho de abogados. Otro punto importante que yo os quería comentar, aunque profundizaré en ello en otro webinar, es sobre los procesos de selección, ¿no? ¿A qué os vais a enfrentar en estos procesos? Sin embargo, quiero daros algunas pinceladas, ¿no? De cómo se enfocan o cómo enfocan estos despachos los procesos de selección y qué tenéis que hacer para destacar en los mismos. ¿Vale? Habitualmente es muy normal que sí, que os cuenten un poco los despachos cuando van a veros a las universidades, pues cómo funcionan, cómo son los procesos, para no profundizar, ¿no? Y creo que esto es un tema importante porque sí que os puede posicionar. En cuanto a proceso de selección, como estrategia, ¿no? ¿Cómo planifican los despachos estos procesos de selección? Bien, pues vais a tener, o cómo empiezan ellos, ¿no?, a reclutar. Pues van a ir, por supuesto, a los practicum, la relación que tienen con vuestras universidades, tanto las prácticas de grado como las prácticas de máster de acceso a la abogacía. Después las ferias de empleo típicas que todos conocéis, o las visitas que puedan haceros durante el año los despachos de abogados. Por supuesto, la información que ofrecen a través de las webs y toda la parte de employer branding y de redes sociales, ¿no? Estas son las diferentes formas que utilizan los despachos para poder llegar hasta vosotros. Si profundizamos un poco más en cuanto al proceso de selección, tenemos que hablar sobre todo de los criterios de selección, estos criterios famosos que son excluyentes y que dejan a mucha gente fuera en primera instancia una vez que han aplicado los procesos. ¿Qué habría que hacer antes de una entrevista? ¿Qué habría que hacer o cómo gestionamos una primera entrevista con recursos humanos? ¿A qué pruebas me voy a enfrentar? Ya sean pruebas psicotécnicas, de personalidad, de idiomas, pruebas técnicas y de reacción incluso, que muchas de ellas están integradas dentro de los procesos de selección. En algunos os encontraréis que vais a tener que hacer frente a dinámicas de grupo y, bueno, y en otros casos pues no. Y al final, pues la entrevista de cierre o la entrevista con el socio, que aquí también pues podéis tener diferente tipo de entrevista en función de la tipología del socio que os toque, ¿no? Aunque profundizaré, pues algunos criterios de selección, pues por supuesto la nota media del expediente del máster y sobre todo el grado, ¿no?, o de la licenciatura que hayáis hecho, y los idiomas. Estos son dos puntos fundamentales, ¿vale? Nota media de corte 7, nivel de idioma mínimo para trabajar en un despacho nacional o un despacho internacional, mínimo un C1. Un C1 es un nivel advanced, ¿de acuerdo? Si no tenéis ese nivel, va a ser muy complicado que superéis las pruebas escritas y las pruebas orales de idioma, y estos son pruebas excluyentes. Si no las superáis, os vais a marchar, vais a ser descartados del proceso, y esto no significa que vuestro mundo se acabe. Hay multitud de opciones a las que vais a poder acceder, también en base a la tipología de práctica que queráis llevar a cabo. No es igual alguien que quiera hacer un desarrollo de corporate M&A, por ejemplo, en una firma internacional donde el 100% de las operaciones son en inglés, ¿vale? Y trabajas con fondos en inglés y con clientes en inglés, estás todo el día trabajando en este idioma, con lo cual el nivel que se exige es altísimo. Oye, y a mí lo que me interesa es desarrollar mi carrera en ámbito procesal, quiero hacer litigación, quiero hacer arbitraje, ¿vale? Y yo sé que el inglés para mí no es fundamental porque mis clientes son 100% prácticamente nacionales y la práctica, ¿no?, de procesal es 100% en español en los diferentes juzgados en España, ¿vale? Con lo cual también hay que tener en cuenta esto. En cuanto a criterios de entrevista o antes de la entrevista, por supuesto, va a haber preguntas de cultura general. Os van a preguntar que por qué queréis trabajar en ese despacho en concreto, o en esa empresa en concreto, en esa Big Four en concreto. Y esta pregunta hay que tenerla muy bien trabajada, ¿de acuerdo? Es una pregunta que también para mí es excluyente y también para los directores de recursos humanos. Si te preguntan, oye, ¿por qué quieres trabajar en el despacho tal, X, el que sea? Y tu respuesta es una respuesta modelo, una respuesta tipo, una respuesta que no tiene pues nada de chicha, probablemente no destaquéis, ¿no? Y esa pregunta os la van a hacer
hay que trabajarla. Em, Otra pregunta que se pueden hacer es, ¿qué carrera esperas tener aquí en el despacho? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuáles son tus aspiraciones? También hay que llevarlo trabajado y que sean respuestas que salgan de lo común, ¿de acuerdo? O sea, por favor, huid de ese tipo de respuestas. Otra pregunta que se pueden hacer es, ¿qué podéis aportar vosotros? ¿No? Muchos diréis, oye, pues las ganas de trabajar, la ilusión, el esfuerzo, el aprender, eso está muy bien y son pues, unas respuestas muy, muy válidas, pero vamos a intentar también trabajarlas a través de información a la que podemos acceder pues a través de las páginas web, a través de el haber estudiado o saber quiénes son los socios de ese despacho, qué tipo de operaciones, y que tú te hagas un esquema mental oye, de qué te gustaría, si estuvieses en el equipo, pues qué te gustaría desarrollar, cuál te gustaría que fuese tu papel, qué crees que podrías aportar, cómo podrías apoyar a los abogados, a tu senior, al socio, etcétera, etcétera. ¿No? Vamos a ir a dar un paso más allá, vamos a ser originales. Después la entrevista en inglés, como ya os he comentado, por supuesto, ¿no? Y las pruebas psicotécnicas o de personalidad. Que estas os voy a decir una cosa, las pruebas de personalidad no se pueden trabajar, tú eres como eres y es muy difícil que afines, ¿no? Tus respuestas en un proceso, en una prueba de personalidad, pero sí que las psicotécnicas y las psicométricas se pueden trabajar. Hay multitud de libros, ¿no? A los que puedes acceder para poder resolver ese tipo de pruebas. Y después pues te toca una prueba escrita, ¿no? Que lo que van a ver es, oye, cuál es tu capacidad, ¿no? Pues, verbal, de razonamiento, de cómo estructuras, pues ahí, oye, pues dependerá que también cada uno de vosotros y cómo lo hayáis hecho a lo largo de vuestra carrera, a vuestro lado. Al final, lo más importante, y esto es un consejo que os doy a todos, es que elijáis bien vuestro primer sitio para estar, ¿de acuerdo? Que sea un sitio que os permita desarrollaros, y que sea un sitio que cumpla vuestras expectativas, que la cumpla las vuestras y que vosotros cumpláis las expectativas del despacho. Si no, vamos a empezar con las rotaciones rápidas, vais a empezar con las frustraciones, vais a empezar con, oye, llevo aquí 6 meses y es que nadie me escucha, no, mis ideas no suben, no me dejan aportar. En otro webinar que tengo preparado y que publicaré durante las próximas semanas, también trabajaremos este tema, ¿no? Oye, ¿cuál va a ser el desarrollo de vuestra carrera profesional? ¿Qué os vais a encontrar cuando os incorporéis a vuestro primer despacho o vuestra primera empresa? Em, Como siguientes webinar, ¿no? Que voy a ofreceros, pues retomando justo lo que acabo de comentar, cómo será tu carrera profesional conforme entres en un despacho, cuáles son las etapas que vais a tener que cumplir. Otro webinar será sobre qué puedes esperar sobre tu primer trabajo en un despacho. El tercero va a ser sobre la retribución y, en concreto, lo he titulado La retribución no lo es todo. Valora el ambiente, el equipo, la formación y la tipología de operaciones que vas a desarrollar. Eh, el cuarto sería cómo me preparo, ¿no? Para mi primera entrevista de trabajo. Este va a ser muy interesante. El quinto será qué habilidades y herramientas, ¿no? debo desarrollar o debe desarrollar un buen abogado. ¿Qué es lo que se está pidiendo a día de hoy y qué es lo que vais a tener que tener desarrollado para los próximos 10 años? ¿Vale? ¿Qué se os va a pedir? ¿En qué materias tenéis que formaros? ¿Cuál es la tecnología que tienes que conocer? ¿Hasta qué nivel? ¿Qué nuevos perfiles existen en el mundo jurídico y que está empezando a reclamar ya tanto los despachos como las empresas? ¿Me quiero dedicar a ejercer a la antigua usanza o quiero tener un rol más de gestión dentro de los proyectos y los equipos y los diferentes despachos? Todo eso os lo contaré. Y para finalizar esta serie, es un webinar orientado más a abogados senior, esos abogados con 10-15 años de experiencia que no han alcanzado llegar a ser socios, la societura, pero tiene pues una performance técnica fantástica y una vis comercial muy buena. Hablaré un poco cuáles son las salidas, ¿no? En el caso de que no lleguéis a socio, cuáles son las salidas que podéis tener, ¿no? Que creo que también es algo muy, muy interesante para abogados ya más senior. Eh, y bueno, hasta aquí este primer webinar. Espero que os haya gustado y que haya sido de utilidad. Podéis contactarme y seguirme en redes sociales. En Twitter me podéis buscar a través de @everyonehr4 con número y la página de la plataforma que es @bilawyer_Spain y también en Instagram, ¿no? A través de la cuenta bilawyer_by Brands en Turgot.
ahí me podéis localizar. Estoy a vuestra completa disposición a través de correo electrónico para resolver todas vuestras dudas y también podéis dejar todos los comentarios que queráis aquí debajo del vídeo en este canal. Yo os pondré pues, todas las redes sociales y también el link a la plataforma para que en el caso de que seáis abogados ya graduados y hayáis superado el máster de acceso a la abogacía, os deis de alta en la plataforma, ¿no? Y poco más. Hasta aquí el primer webinar. Yo creo que ha sido un placer. Espero que estéis todos muy bien, que os cuidéis durante estos días y a vuestra completa disposición. Un cordial saludo. Hasta luego.